Hola, ¿qué tal, compi? Hoy te voy a enseñar qué son las zombinitas y cómo funcionan. Y además de esto, quédate hasta el final porque también te voy a enseñar cómo gastar tus primeras zombinitas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Vamos a empezar diciendo qué son las zombinitas. Las zombinitas son una moneda del juego que puedes usar para comprar algunas cosas como armas y vestimentas zombie. Estas monedas se consiguen en el modo hordas cada vez que acabes una partida y consigas al menos 12.000 puntos. Para conseguir muchas zombinitas fácil y rápido puedes irte al video que te dejaré por acá arriba sobre ese tema. Pero cuidado, porque antes de conseguir muchas zombinitas y ser el mejor jugador de Respawn, primero debes entender cómo funcionan. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Y bueno, para entender cómo funcionan vamos a tener en cuenta esta tabla. En esta tablita vamos a tener dos categorías. La primera son los objetivos de puntos que tenemos en cada partida y la segunda son las recompensas que nos van a dar siempre que cumplamos esos objetivos. Por ejemplo, si conseguimos 12.000 puntos, la recompensa que nos van a dar siempre a todos los que jugamos es de una zombinita. Pero atención, porque si conseguimos ser el mejor jugador de la partida nos darán una zombinita más algo de oro. Y como ya se habrán dado cuenta, las recompensas de arriba son para todos los jugadores, mientras que las recompensas de abajo son para el jugador que más puntos consiguió en la partida. Y bueno, estas recompensas irán aumentando dependiendo de la cantidad de puntos que consigamos en equipo en una sola partida. Es decir, si conseguimos 12.000 puntos nos van a dar una sola zombinita. Pero por ejemplo, si conseguimos 40.000 puntos nos van a dar 20. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que siempre intenten conseguir el máximo de puntos en equipo, porque de nada sirve que te hagas más de 10.000 puntos si no vas a llegar a la meta mínima para que te den una pinche zombinita. Y bueno, chicos, dicho esto, ahora sí te voy a enseñar el truco definitivo para entender cómo funcionan las zombinitas y para conseguir muchas de ellas. ¿Estás listo? Pon mucha atención porque va a ser muy rápido. Y bueno, compis, espero que hayan podido ver el truco que apareció en ese flashazo, y si no lo vieron, tranquilos porque pueden devolverse en cualquier momento. Y bueno, siguiendo con lo que a mi parecer es lo más importante de este video, ¿cómo gasto mis primeras zombinitas? Esa fue la pregunta que me hice cuando estaba empezando a acumular muchas de estas monedas y lamentablemente no tenía este video a mano, así que cometí muchos errores. El primero de ellos fue comprar el arma más cara de las armas zombie, que sí, la verdad es un arma muy buena, es una escopeta muy buena, pero en el modo zombies no te va a servir tanto para conseguir más zombinitas y comprar el resto de cosas, así que eso dependerá de ti y de lo que quieras. Si quieres conseguir más zombinitas, no te recomiendo que compres esta arma en primer lugar, pero si al contrario quieres esta arma para jugar en cualquier otro modo de juego, está bien, pero ya te digo que entre las armas zombie hay mejores opciones. Así que, primera moraleja: El que tenga huevos que se proteja. Bueno, creo que me equivoqué de moraleja, pero ahora sí. Primera moraleja: si quieres zombinitas y llegar a la meta, no compres esta escopeta. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿Qué tal la vieron, Digna de una suscripción, creería yo. Pero bueno, si no te convencen mis dotes poéticos, igualmente suscríbete para recibir mucho más contenido de Respawn y muchos más trucos como los de este video para convertirte en el mejor jugador o jugadora de este juego. Y siguiendo con el segundo truco para gastar tus primeras zombinitas, algo que te va a servir bastante es que te enfoques en conseguir primero la post calavera. Yo sé que el camino a comprar esta arma es largo y pueden venir a tu mente algunas tentaciones como comprar armas más baratas o aún peor, comprar vestimenta zombie.
para nada recomendable. Pero créeme que la mejor opción si lo que quieres es conseguir más zombinitas es la post calavera, porque después de tener esta arma y aplicar los consejos que te doy en mi video de cómo conseguir más zombinitas, que por cierto te lo dejaré por acá arriba, todo se hará más fácil. Aunque si no puedes aguantar la espera, un arma que también te puede servir de mucho es la ballesta post tóxica. Así que ya tienes las dos mejores opciones para gastar tus primeras zombinitas y conseguir muchas más de una manera fácil y rápida. Así que moraleja número 2, gasta tus primeras zombinitas en la post calavera y si no aguantas la espera, consigue la ballesta post tóxica. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a lanzar otra rima? Pues no, ya se me acabó la inspiración, así que sigamos con el tercer truco. El tercer truco que les voy a decir es que no gasten sus zombinitas en vestimenta zombie antes de conseguir todas las armas zombie o al menos las mejores. Esto es algo que te va a servir bastante porque las habilidades de ropa zombie generalmente son habilidades que también podrías conseguir gratis en otras vestimentas de evento. Así que tercera moraleja, no compres vestimentas zombie. Otra cosa que también les recomiendo bastante es que siempre guarden unas cuantas zombinitas, porque a veces puede pasar que salen paquetes o armas muy buenas en ofertas y por unas pocas zombinitas. Por ejemplo, hace unos meses en el evento de Halloween salieron bastantes paquetes y la salpicafuego en oferta por unas 150 zombinitas. Así que cuarta moraleja, las zombinitas también sirven para comprar cosas que no son de tipo zombie. Entonces conserva unas cuantas siempre que puedas. Y bueno chicos, espero que apliquen todos estos consejos y que se conviertan en los mejores jugadores o jugadoras de Respawn. Y si no pueden conseguir muchas zombinitas, en principio siempre es recomendable que consigan amigos que ya tengan unas cuantas armas zombie. Y si todavía no sabes cómo jugar con amigos en Respawn, por acá arriba te dejaré un video de ese tema. En fin, suscríbete si quieres recibir más contenido de Respawn y dale un like a este video si te han gustado los trucos. Por último, mira esta lista de cómo ser el mejor jugador de Respawn que te aparecerá en unos segundos. Y nada, un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.